Hace unas pocas semanas fuimos testigos de un evento muy singular en el sistema financiero argentino. Dos bancos, muy distintos entre sí, anunciaron que ponían a disposición de sus clientes la posibilidad de operar con algunas criptomonedas a través de sus plataformas de home banking. A las pocas horas, el Banco Central de la República Argentina, en una medida express, anunció derechamente que las entidades financieras argentinas no solo no pueden operar con sus propios activos en criptomonedas, sino que además no pueden realizar ni facilitar a sus clientes la realización de operaciones con activos digitales, cualquier tipo de activos digitales, que no se encuentren autorizados por una autoridad regulatoria nacional competente ni por el Banco Central de la República Argentina. Esto lo hizo mediante el dictado de la comunicación A7506 el 5 de mayo pasado. Parece entonces propicia la ocasión, despegándonos un poco de la actual coyuntura de precios de los criptoactivos, para analizar qué impacto regulatorio podría tener la intervención bancaria en el ecosistema cripto. Vamos a intentar entonces dar un panorama muy preliminar y muy general de la regulación del Banco Central que los contempla, algún aspecto sobre los que podría llegar potencialmente a versar la regulación futura del Banco Central en relación con el fenómeno de los criptoactivos, y asomarnos brevemente al mundo exterior para tener una mirada de lo que está pasando al respecto en otras jurisdicciones, donde vamos a ver que hay bastante actividad en este sentido. Por supuesto que hay muchos motivos, entre ellos muchas de las características de los criptoactivos, por los cuales hasta el momento se ha tornado bastante arduo encarar los desafíos normativos que implican desarrollar una regulación de naturaleza monetario-bancaria sobre esta materia. Por eso, a pesar de que desde hace varios años se habla de que habría llegado el momento de regular los criptoactivos, hasta el momento la regulación bancaria o monetaria se ha centrado en meras advertencias al usuario de servicios financieros o a limitaciones, como hemos visto, al uso de las criptomonedas y en algún aspecto cambiario de su uso. Es un poco más profusa la regulación de aspectos impositivos y de prevención del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, que no forman parte de esta exposición. Dentro de las normas que el Banco Central dicta en ejercicio de su poder de policía como regulador de la actividad financiera, están las que se conocen como regulaciones prudenciales o relaciones técnicas, que son regulaciones dirigidas a las entidades financieras y que al final del día apuntan a tener un sistema financiero saludable, transparente, solvente y lo suficientemente líquido, y que exigen ciertos recaudos para llevar a cabo su actividad sobre distintos aspectos, como por ejemplo el efectivo mínimo del que deben disponer en todo momento, los capitales mínimos que tienen que conservar, los límites al otorgamiento de crédito, la clasificación de sus deudores, etc. Y también dicta normas en materia cambiaria, como sabemos todos, como regulador del mercado de cambios, que afectan a los bancos y a los particulares. Veamos entonces qué es lo que se ha hecho público en relación con el Banco Central de la República Argentina en esta materia de los criptoactivos. Ya en el año 2018, una entrada del blog Ideas de Peso, que había sido descrito por el propio Banco Central como el espacio en el que los economistas del Banco Central comparten su opinión, se hacía justamente la pregunta sobre si había llegado finalmente la hora de regular a los criptoactivos. La nota mencionaba distintas circunstancias que tornaban dificultosa los intentos de regulación, como la naturaleza opaca de los criptoactivos, que dificulta la recopilación de información, tanto a fines estadísticos como para evaluar su funcionamiento, el alcance transfronterizo de la red, que plantea dificultades para determinar cuál es la jurisdicción con autoridad sobre la transacción o sobre las partes involucradas, y finalmente la dificultad en identificar el sujeto de la regulación, los usuarios individuales, los exchanges, los wallets, los brokers. Sobre todo teniendo en cuenta que la tecnología de registro distribuido elimina la necesidad de un emisor o un procesador de pagos, que era el intermediario central, que habitualmente era el punto focal de la regulación. Lamentablemente, en el blog mencionado ya no se pueden acceder a las notas o posts relacionados con criptomonedas. Trascendió además que durante el mes de noviembre del 2019, funcionarios de la Gerencia de Monitoreo de Riesgos Macroprudencial y de la Gerencia de Planificación y Desarrollo Normativo del Banco Central mantuvieron al menos una reunión con senadores y con asesores legislativos en el Senado, en la que se intercambiaron opiniones sobre la necesidad de regular las criptomonedas. En dicha reunión, estos funcionarios aseguraron que las criptomonedas tienen muchas cuestiones que dificultan su regulación, como las que ya mencionamos, y como que también hay criptoactivos con atributos de anonimato enriquecido que directamente impiden completamente la trazabilidad. También la variedad de usos que pueden adquirir los criptoactivos, como un token que es emitido inicialmente para ser medio de pago, pero que luego se usa como un derivado financiero, lo cual da bastante incertidumbre sobre cuál es la regulación que se debe aplicar.
También se sostuvo que algunos activos, particularmente los vinculados a monedas fiduciarias de otros países, como los stablecoins, podrían generar menor demanda de activos valuados en pesos, y esto al central le preocupaba en ese momento. Dicha reunión no arrojó resultados concretos tangibles, por lo menos no a nivel normativo, y parece haber sido más una reunión exploratoria, quizás vinculada a alguno de los proyectos de ley que hoy están en consideración desde hace algún tiempo en el Congreso y que podrían perder estado parlamentario si no se trata. El Banco Central, en otras regulaciones, ya ha calificado a los criptoactivos como activos externos líquidos. Esto lo hizo en la comunicación A7030 en mayo del 2020 y además, en su momento, prohibió también la adquisición de criptoactivos con tarjetas de crédito. Esto lo hizo también en una comunicación A, la 6823, en noviembre de 2019. En abril del 2021, notas periodísticas daban cuenta del pedido del Banco Central a las entidades financieras sobre información que permitiera identificar a los clientes que posean cuentas para la tenencia de criptoactivos o que hubieran declarado o que se tenga conocimiento que realizan operaciones de compra, venta o gestión de pagos mediante criptoactivos. En su momento, desde el Banco Central se justificó el pedido mencionando que el área de regulación financiera estaba estudiando la necesidad de alguna regulación, particularmente en atención a consultas que entidades y operadores habían realizado al Banco Central sobre la posibilidad de operar con criptomonedas, y que como parte del proceso es práctica habitual del regulador pedir información a los bancos sobre distintos temas de interés antes de avanzar en la regulación concreta. Desde el Banco Central aclararon que no significa que se vaya a regular, sino que se está estudiando si corresponde hacerlo. El Banco Central es un regulador que, como otros en el mundo, participa de foros internacionales en los que se está analizando este tema, sobre los cuales vamos a hablar un poquito más adelante. El 20 de mayo de 2021, el Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores publicaron una alerta conjunto en el cual afirmaron que las criptomonedas no son moneda de curso legal y señalaron distintos riesgos a los que se expone quien decida operar con criptoactivos o invertir en productos relacionados con criptoactivos. Mencionaron específicamente, entre otros temas, la volatilidad, las potenciales disrupciones operacionales y ciberataques a la red sobre la que se operan, la ausencia de seguros de depósito o las otras salvaguardas que la regulación vigente provee a los usuarios de servicios financieros, y los potenciales cumplimientos de estándares internacionales en materia de prevención del lavado de activos y de financiación del terrorismo, así como respecto de la normativa cambiaria vigente. Los criptoactivos no califican bajo ninguna de las especies que el Banco Central define como moneda ni como divisas, a tenor de las definiciones que contiene el párrafo 6.1 de todos los textos ordenados que ha publicado hasta ahora el Banco Central sobre exterior y cambios, desde la comunicación 6244 del 29 de mayo de 2017 en adelante. Ya hemos visto en el alerta conjunto de la CNB que decididamente no los considera moneda, tampoco los considera divisas. Y finalmente tenemos la 7506 que mencionábamos al principio de esta exposición del 5 de mayo de 2022, en el que el Banco Central anunció que había prohibido a las entidades financieras realizar o facilitar a sus clientes la realización de operaciones con activos digitales, en la medida que estos no se encuentren autorizados por una autoridad regulatoria nacional competente ni por el Banco Central de la República Argentina. Entonces, en este punto, la única definición macroprudencial clara, y ahora sí específicamente tratada normativamente por el Banco Central, es que las entidades financieras no pueden ser titulares de criptoactivos y tampoco pueden facilitar la realización de operaciones con criptoactivos a sus clientes. Cabe mencionar que en otras jurisdicciones las entidades financieras ya han empezado, bajo la regulación existente o bajo autorizaciones otorgadas individualmente, como veremos, a intervenir en el negocio de los criptoactivos. Veremos qué pasará a medida que la regulación y la intervención de las entidades financieras en operaciones de criptomonedas en todo el mundo empiecen a tomar más fuerza. Quizás el Banco Central de la República Argentina deba tomar decisiones distintas a la mera prohibición y comenzar a regular el impacto que sobre operaciones pasivas o sobre operaciones activas en criptomonedas puede tener este tipo de operaciones. También tendrá impacto sin dudas en la regulación sobre efectivo mínimo, es decir, en los encajes que las entidades financieras deben conservar, en la regulación sobre exposición al riesgo. También esas regulaciones seguramente tendrán algún matiz dependiendo de si el Banco Central finalmente continúe considerando que las criptomonedas no son monedas propiamente dichas o cambie su actitud. Desde ya estamos muy seguros que el Banco Central incorporaría normas al menú de normas de protección al usuario de servicios financieros en relación con las operaciones con criptoactivos,
y es muy probable que la regulación disponga de exigencias adicionales cuando trate las operaciones en criptomonedas en el ámbito bancario. También muy probablemente las normas del Banco Central relacionadas con la prevención del lavado de activos provenientes de actividades ilícitas reciban un ajuste, probablemente acompañando las que vaya dictando la UIF, y los alertas del Banco Central y de la CNB y otras agencias gubernamentales permiten adivinar que la regulación de estos aspectos estará bien presente. Es decir, no cabe duda alguna que la plena entrada de las entidades financieras en el mundo cripto no se va a dar a menos que haya un desarrollo de las regulaciones típicamente aplicables a ellas, entre ellas las macroprudenciales. ¿Qué está sucediendo en el resto del mundo al respecto? Más allá de las advertencias de los reguladores nacionales, y particularmente de los argentinos, empezamos a ver algunos proyectos más concretos de regulación en el ámbito internacional. En este sentido, cabe prestar especial atención a las propuestas del que siempre se menciona con reverencia Comité de Basilea. ¿Qué es el Comité de Basilea? El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea es una organización internacional sin personalidad jurídica, no es una organización multilateral clásica, no tiene un tratado fundacional, aunque tiene una suerte de estatuto en base al cual funciona, y reúne a las autoridades de supervisión bancaria de varios países del mundo, cuya función principal, la función principal del Comité de Basilea es sugerir regulaciones que apunten a fortalecer la solidez de los sistemas financieros y de los sistemas bancarios. El Comité de Basilea fue establecido en 1975 por los presidentes de los bancos centrales de los países miembros de lo que en ese momento era el G10, y el lugar de reunión habitual es el Banco de Pagos Internacionales, que está en Basilea, por eso es su nombre, pero el Banco de Pagos Internacionales y el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea son completamente independientes. El Comité de Basilea ha dictado regulaciones de buenas prácticas en la supervisión bancaria y sobre todo de regulaciones macroprudenciales en relación con los capitales mínimos que tienen que mantener las entidades financieras. Y efectivamente, a pesar de no tener autoridad para hacer cumplir sus recomendaciones, las mayorías de los países, miembros o no, tienden a implementar las políticas dictadas por el comité. Por eso la importancia que tiene siempre la consideración sobre los papers del Comité de Basilea. En la actualidad, el comité tiene 45 miembros plenos y 9 observadores. Argentina es miembro del Comité de Basilea, que actualmente lo preside el gobernador del Banco de España. La presidencia del comité es rotativa. El Comité de Basilea ha publicado 2 trabajos importantes en los últimos años sobre este tema. En primer lugar, el 13 de marzo de 2020 puso a consideración de sus miembros un documento de trabajo para discutir que denominó Designing a Prudential Treatment for Crypto Assets, es decir, diseñando un tratamiento prudencial para criptoactivos. Y como consecuencia de los comentarios y discusiones preliminares que recibió a ese trabajo, el 10 de septiembre del 2021 publicó un documento consultivo que ya más tipo de proyecto normativo, que denominó Prudential Treatment of Crypto Assets Exposures, es decir, tratamiento prudencial de la exposición a los criptoactivos. Ambos documentos están a disposición en la web del Banco de Pagos Internacionales y ya han recibido comentarios al respecto de parte de la industria. El comité anticipó que se van a publicar papers que actualicen el mencionado, y por lo tanto es interesante mencionar, pues ya tenemos un hint bastante concreto de lo que está pasando por la cabeza del comité, que en la práctica va a establecer el estándar en cuanto a regulaciones prudenciales de actividad bancaria, y probablemente en este punto también. La propuesta del comité se basa en la premisa de que un criptoactivo que ofrezca funciones económicas equivalentes a un activo tradicional y plantee los mismos riesgos tiene que estar sujeto a los mismos requisitos macroprudenciales que ese activo. Con esa base, clasifica los criptoactivos en 2 grupos. El primer grupo incluye activos tradicionales tokenizados y criptomonedas estables referenciadas a una divisa fiduciaria ampliamente aceptada. Es decir, son los stablecoins que tienen como referencia una divisa fiat ampliamente aceptada. Los criptoactivos de este grupo, que llamemos grupo 1, a su vez se dividen en 2 subgrupos. El subgrupo 1A
son activos tradicionales tokenizados. En este caso se requiere un requisito de capital al menos igual a los activos tradicionales, con potenciales requerimientos adicionales por otros riesgos, operativos, etc. El grupo 1B son ya los conocidos como stablecoins, y en este caso dependerá de los riesgos de los mecanismos de estabilización que mantenga el criptoactivo, con potenciales requerimientos adicionales por otro tipo de riesgos. Para poder clasificar un criptoactivo dentro del grupo 1, tiene que cumplir con todas las siguientes condiciones. Tiene que ser un activo tradicional tokenizado, o tiene que tener un mecanismo de estabilización que sea efectivo en todo momento para vincular el valor del criptoactivo al activo tradicional subyacente o a un conjunto de activos tradicionales que son los subyacentes. Tiene que estar definidos los derechos, obligaciones o intereses derivados de los acuerdos sobre criptoactivos que cumplen la condición anterior, y esos acuerdos tienen que ser realmente exigibles en las jurisdicciones en las que se emita o canjee. Tiene que tener diseñadas las funciones y la red en la que opera el criptoactivo, incluyendo la tecnología en la que se base, y tiene que ser operativas para mitigar y gestionar riesgos materiales. Y tienen que estar reguladas y supervisadas las entidades que ejecutan reembolsos, transferencias o la financiación de la liquidación del activo. Todas estas condiciones tienen que cumplirse para ser considerados como dentro del grupo 1 del Comité de Basilea. Para los activos tradicionales tokenizados se propone el mismo tratamiento macroprudencial que para el cálculo de los requisitos mínimos de capital se les aplica a otros activos tradicionales como bonos, préstamos, depósitos, acciones o otros activos. Y para el caso de los stablecoins, el documento de Basilea pone el foco en la necesidad de evaluar individualmente la eficacia de los mecanismos de estabilización empleados para poder así fijar el porcentaje de ponderación de riesgo más adecuado. En el segundo grupo, lo que llamamos el grupo 2, lo forman todos los otros criptoactivos que no cumplen con todos los requisitos que mencionábamos recién para formar el grupo 1, y en la visión del Comité de Basilea son los criptoactivos digitales que presentan mayor exposición al riesgo y que ubicamos a las criptomonedas más conocidas como Bitcoin, Ether o Dogecoin. En estos casos se propuso un tratamiento macroprudencial conservador con una ponderación de riesgo de 1.250%. El comité justificó este criterio amparándose en los elevados riesgos de crédito, de liquidez, de mercado y operativos que presentan esta clase de criptomonedas. En la práctica, esta regulación conlleva que una exposición de $100 da lugar a activos ponderados por riesgo de $1.250. Si se le aplica un coeficiente de solvencia del 8%, que es el que actualmente sugiere el Comité de Basilea, resulta que el banco tiene que mantener $100 por cada $100 de Bitcoin que tenga el banco sus activos en concepto de capital regulatorio. Es decir, tiene que machar en todo momento el valor de Bitcoins en moneda dura en cuanto a capital que debe mantener. Esto, por supuesto, es bastante gravoso para las entidades financieras. El Comité de Basilea, además, ha propuesto otras obligaciones para los bancos. Tiene que clasificar correctamente los criptoactivos, tiene que desarrollar un marco de gobierno y control de los riesgos que los criptoactivos presentan, y tiene que establecer políticas, procedimientos, controles y medidas para poder identificar y monitorizar tales riesgos. También pone el acento en requisitos de divulgación, tanto del Banco Central como de las entidades bancarias, sobre los criptoactivos o las actividades relacionadas con ellas, y en esto se refiere genéricamente a los principios generales para divulgación que ya estableció Basilea III. Esto supone proporcionar información cualitativa que tenga que describir una visión general de las actividades relacionadas con criptoactivos y que tiene que incluir por lo menos las descripciones de las actividades de negocios que están relacionados con los criptoactivos, las políticas de gestión de riesgos relacionadas con las exposiciones a criptoactivos, el alcance y contenido principal de la información relacionada con estas operaciones y los riesgos actuales y emergentes más significativos relacionados con criptoactivos y su gestión. También un aspecto importante de la propuesta del comité es que las monedas digitales de los bancos centrales, es decir, las conocidas por sus siglas en inglés como CBDC, no están sometidas a este régimen prudencial. Desde el sector bancario se entiende la necesidad de desarrollar una normativa que regule las tenencias de activos digitales, pero algunos analistas ya han advertido que requisitos tan exigentes van a conllevar a que las entidades financieras se abstengan de operar activamente en criptoactivos. Es decir, que la propuesta del comité ha sido vista por una parte como una noticia que tanto los defensores como los crípticos de la
como los críticos de la actividad cripto consideran una victoria. Por un lado, se reconoce a las criptomonedas como una clase de activos y se establecen parámetros de gestión de riesgo para los bancos, pero por otro lado, todos estos mismos parámetros podrían ser un potencial elemento disuasorio, dado lo oneroso de los requisitos de capital que puedan hacer que sea un negocio poco apetecible. Si a los bancos les va a costar mantener estas criptomonedas en sus libros, teóricamente va a ser menos probable que mantengan la misma proporción de estos activos que de otra manera. Si se pone una ponderación tan punitiva, en definitiva lo que se está diciendo es que los reguladores no quieren estos activos en el sistema financiero. Para algunos incluso la propuesta del comité hace prácticamente imposible que los bancos tengan criptomonedas y va a impedir que un banco regulado posea criptomonedas y limitará severamente el uso de stablecoins dado el nivel de costo que presenta el requerimiento de mantenimiento de capital. El 31 de mayo, hace muy pocos días, el comité emitió una nota de prensa que afirma que se espera un nuevo paper y quizás las primeras definiciones ya más precisas del Comité de Basilea para este año 2022, para fines de este año 2022. Si hacemos un paneo por los reguladores de otros países, vemos que en varias jurisdicciones los reguladores se están poniendo en movimiento. Por supuesto, esto tiene que ver con la penetración cada vez mayor de los criptoactivos en la vida diaria de las personas y de las empresas. De hecho, hace poco la tapa de la sección de negocios y finanzas del Wall Street Journal se titulaba Wall Street Warms Up to Crypto. Es decir, en Wall Street ya se calienta la actividad cripto. Desde ya que los países que se han negado de plano a aceptar el Bitcoin en sus sistemas monetarios y los han prohibido lisa y llanamente, como en el caso de China, no va a sancionar ninguna norma macroprudencial aplicable a las entidades financieras locales, porque no van a poder operar por esta prohibición expresa con criptomonedas y criptoactivos. Pero aún en los países en los que las criptomonedas han sido recibidas con brazos abiertos, hay alguna dificultad al momento de establecer regulaciones macroprudenciales. El ejemplo más conversado es el caso de El Salvador. El Salvador ha sancionado la ley Bitcoin el 8 de junio de 2021 y reconociendo al Bitcoin como moneda de curso legal, y hay un decreto ejecutivo que permite a los bancos salvadoreños abrir cuentas a usuarios en Bitcoin. Por otro lado, el Comité de Normas del Banco Central de la Reserva de El Salvador también ha emitido normas técnicas para facilitar la participación de las entidades financieras en el ecosistema Bitcoin y los lineamientos para la autorización del funcionamiento de la plataforma tecnológica con servicios con Bitcoin y dólares. Pero hasta el momento no hay regulaciones macroprudenciales aplicables a los bancos, como efectivo mínimo o capitales mínimos, ponderación de riesgo. Ningún tipo de esas normas ha sido sancionada hasta ahora por las autoridades regulatorias del Estado salvadoreño. Sí podemos mencionar que se ha creado un fideicomiso Bitcoin, que se llama FideBitcoin, mediante el cual se constituye en el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador un fideicomiso a favor de los usuarios de la wallet estatal, que se llama Chivo, que van a estar representados por el Estado en este fideicomiso, y su finalidad es respaldar las alternativas de convertibilidad que el Estado salvadoreño provea en relación con Bitcoin a través del wallet Chivo. Y las tenencias de los bancos salvadoreños en Bitcoin alojados en Chivo están totalmente garantizadas por FideBitcoin. El problema va a surgir cuando surjan otras alternativas o los propios bancos quieran tener sus propias wallets o otras entidades quieran tener sus propias wallets. Ahí va a haber que establecer alguna regulación macroprudencial cuando los bancos quieran intervenir de esta manera. En Suiza, que es otro país considerado, otra jurisdicción considerada muy amigable y tiene de hecho una ley de tecnología de registro distribuido, la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero, a pesar de que no publicó reglas expresas sobre capitales mínimos y criptomonedas, ha interpretado, a partir de 2018, que debe ponderarse al 800% la tenencia de criptomonedas para cubrir riesgos de mercado y de crédito hasta que el Comité de Basilea tome una determinación al respecto. En Estados Unidos, en este momento, hay distintas agencias y grupos de trabajo gubernamentales que tienen competencia sobre la actividad financiera y están analizando la conveniencia de una regulación prudencial sobre criptomonedas desde el punto de vista monetario-bancario. Recordemos que nosotros en esta exposición nos estamos
centrando en este aspecto y no nos estamos centrando en el aspecto que pueden recibir o en el análisis que pueden recibir los criptoactivos desde el lado de commodities o el lado de securities. En este sentido, tanto la Reserva Federal como la Office of the Controller of the Currency o la Federal Deposit Insurance Corporations, que son tres agencias gubernamentales que tienen competencia y jurisdicción sobre la actividad financiera en distintos aspectos, pero también el President's Working Group on Financial Markets y el Financial Stability Oversight Council, que son cuerpos asesores del Poder Ejecutivo en Estados Unidos, están siendo muy activos y parecen estar concentrándose en establecer un marco regulatorio particularmente sobre los stablecoins. De hecho, la OCC, la Office of the Control and Currency, y FDIC, es decir, la entidad que regula los depósitos, junto con el President's Working Group on Financial Markets, ya han publicado un informe que solamente sobre stablecoins, en el que recomienda al Congreso de Estados Unidos someter a regulaciones prudenciales que traten los riesgos asociados a los acuerdos de pagos bajo stablecoins a la brevedad posible. Ese informe señaló que en general los pagos bajo stablecoins presentan riesgos similares a los que se verifican en acuerdos de pago bajo monedas tradicionales, y que deben ser tenidos en cuenta desde el punto de vista regulatorio. El informe recomienda que tanto los emisores como los proveedores de billeteras estén bajo supervisión y regulación federal y que los emisores sean tratados como instituciones financieras aseguradas, como son los bancos y las cooperativas de ahorro, lo que en la práctica equivale en Estados Unidos a conseguir una licencia de banco. Por su parte, la Office of the Controller of the Currency estableció en noviembre del 2021 que los bancos estadounidenses, antes de involucrarse en actividades relacionadas con criptoactivos, incluyendo la custodia, tienen que obtener aprobación expresa de la OCC. Y fue todavía más en detalle al emitir una interpretative letter en la cual menciona que toda actividad bancaria, incluso las relacionadas con criptomonedas, deben conducirse de acuerdo con prácticas bancarias seguras y sólidas. La expresión que usa es la safe and sound, y que para asegurar tales prácticas tienen que obtener confirmación de la OCC, para lo cual tienen que demostrarle a la OCC que tienen una gestión de riesgos adecuadas a la actividad de que se trate, incluyendo sistemas apropiados para identificar, medir, monitorear y controlar todos los riesgos involucrados en la misma. La OCC además anticipó que va a evaluar la comprensión y el cumplimiento por parte del banco de todas las demás normas que aplican a las actividades involucradas, incluyendo las normas federales sobre valores negociables, las leyes de secretos bancarios, las normas antilavado, las normas de protección al consumidor, etc. Además, las tres agencias que mencionábamos antes, la OCC, la Federal Deposit Insurance Corporation y la Fed, publicaron una declaración en la misma fecha en la que expresaron su intención de proveer mayor claridad sobre si los bancos van a poder intervenir de lleno en actividades relacionadas con criptoactivos o en cuáles de esas actividades van a poder intervenir. A todas estas agencias, o a la actividad de todas estas agencias, se les extendió también la orden ejecutiva, que recibió bastante difusión, que emitió el 9 de marzo el presidente de los Estados Unidos, a las distintas agencias gubernamentales para que comiencen a analizar potenciales regulaciones sobre criptoactivos. La orden de Biden, por un lado, intenta analizar y preparar reportes en general sobre el impacto de las criptomonedas en el crecimiento financiero, la inclusión financiera, y preparar reportes sobre el impacto que tienen los criptoactivos sobre la seguridad y el interés nacionales. Pero también ordena analizar y preparar informes específicos que detallen los riesgos que para la estabilidad financiera presentan los criptoactivos y los vacíos regulatorios que pueden presentar los distintos tipos de activos digitales, así como efectuar recomendaciones para mitigar tales riesgos, incluyendo ajustes a actuales regulaciones o sugerencias de nuevas regulaciones. Específicamente, la orden Biden requiere que el reporte tenga en cuenta los informes y los trabajos realizados por las agencias que ya hemos mencionado. Y finalmente, ordena analizar la conveniencia e implicancias de establecer una CBDC, es decir, una moneda digital por el Banco Central, que obviamente en el caso de Estados Unidos será el dólar digital. En paralelo, tenemos que algunos estados ya han empezado a sancionar marcos legales aplicables a compañías que provean servicios relacionados con activos digitales, como por ejemplo Wyoming, Illinois y Nebraska.
El 17 de junio de 2022, es decir, hace muy poquitos días, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York ha establecido requisitos de reservas y segregación de activos para los emisores de stablecoins. Recordemos que en Estados Unidos, en relación con las regulaciones del sector financiero, muchas veces se superponen regulaciones estatales y regulaciones federales. Mencionemos un segundo la faz legislativa estadounidense, que siempre se entiende fundamental para despejar dudas sobre competencias entre las distintas agencias y la facultad que éstas tendrían en emitir regulaciones. En este sentido, se han presentado distintos proyectos de regulación integral de criptoactivos, aunque ninguna de ellas contiene específicas prescripciones para el sector bancario, pero varias de ellas sí establecen para los emisores de stablecoin distintos niveles de reservas por el valor de los activos representados o ligados a esas stablecoins. Sin embargo, contrastando con la celeridad o la preocupación que las agencias gubernamentales que mencionábamos antes están evidenciando, no se espera que ninguna de estas leyes sea sancionada durante el año 2022. Todas estas son señales que parecen indicar que algún tipo de regulación aplicable a los bancos está bastante o más o menos cercana a los Estados Unidos. Del otro lado del océano, la Prudential Regulation Authority del Banco de Inglaterra advirtió ya desde una carta dirigida en 2018 a los CEOs de los bancos bajo su supervisión que la clasificación de las criptomonedas como activos digitales a los fines de la regulación prudencial va a depender de las características precisas del activo que se trate, pero expresó claramente que a estos fines los activos digitales no deben ser considerados moneda. Más recientemente, el 24 de marzo de este año, los reguladores ingleses retomaron la actividad. El Financial Policy Committee del Banco de Inglaterra publicó un informe denominado Financial Stability in Focus, Crypto Assets and Decentralized Finance, donde afirma que el banco está trabajando con el Banco de Basilea, con el Comité de Basilea, para acordar estándares para el tratamiento prudencial de la exposición de criptoactivos y que en forma consistente con el tratamiento de otras exposiciones de los bancos, esto va a asegurar que a medida que aumente la intervención bancaria en criptoactivos y sus mercados asociados, esto sea acompañado con requisitos macroprudenciales de liquidez y capital que sean apropiados para el nivel de riesgo tomado. Asimismo, recordó una carta que la Prudential Regulation Authority había emitido y valoró especialmente la carta dirigida a los bancos ingleses en la misma fecha por la Financial Conduct Authority, que es una suerte de regulador de defensa del consumidor en materia financiera, donde les recuerda que los bancos ingleses ya tienen regulaciones que también tienen que aplicar en relación con las operaciones en criptoactivos, por ejemplo, la de informar claramente a sus clientes. El 24 de marzo pasado, la Prudential Regulation Authority publicó una nueva carta donde detalla con mayor precisión qué regulaciones macroprudenciales actualmente en vigencia serían aplicables a los bancos ingleses según el tipo de criptoactivo del que estemos hablando. En esta carta, además, advirtió que esas regulaciones imponen requisitos que son menos exigentes que las que está previendo el Comité de Basilea y que por lo tanto es probable que tales regulaciones en el futuro sean más exigentes. Vemos entonces que en los últimos tiempos está habiendo mayor actividad regulatoria y probablemente veamos que en el futuro los reguladores internacionales, probablemente primero, y probablemente guiándose por lo que decía el Comité de Basilea, van a emitir regulaciones macroprudenciales que sin ninguna duda serán tenidas en cuenta por el Banco Central de la República Argentina en relación con sus propias normas, que hoy, como vimos, son muy escasas. Habrá que estar atentos entonces porque indudablemente se trata de un proceso que es probable que no tarde mucho en desencadenarse.